Solía creer que mi matrimonio era el puerto más seguro del mundo. 12 años juntos, 2 hijos, esas cenas familiares en la mesa. Todo parecía estable y tranquilo desde fuera, pero en mi interior, una tormenta se gestaba silenciosamente. Recuerdo el día que decidí llegar temprano a casa para sorprender a mi esposo con su lasaña favorita. Esperaba que alegrara su estresante semana. Pero en cuanto entré, todo se derrumbó. Su voz, fría, cruel y desgarradora, resonó por el teléfono y me heló el corazón. Me arrepiento de haberme casado contigo, eres aburrida, predecible, y en la cama, eres como un pez muerto. Esas palabras resonaban en mi mente como un puñal en el pecho. Y no me las susurraba a mí, sino a su madre, a alguien a quien una vez consideré familia. La sensación de traición y dolor era indescriptible. Allí me quedé, paralizada, inundada de preguntas. ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal? ¿Alguna vez me amó de verdad? Ese momento, cara a cara en el hogar que una vez llamamos nuestro, fue el punto de no retorno que nadie podría deshacer. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde donde lo estás viendo. Disfruta del vídeo. Esta historia no se trata solo de traición. Se trata de amor, perdón y de encontrar la fuerza para levantarse tras las heridas más profundas. Acompáñame mientras navegamos por el desamor, la ira y, en definitiva, la esperanza de un nuevo comienzo. Desde fuera, nuestro matrimonio parecía una de esas historias que la gente envidia. 12 años juntos, 2 hijos preciosos, un hogar lleno de rutina y comodidad. No éramos la pareja que se peleaba a gritos ni vivía sumida en el caos. En cambio, teníamos un ritmo constante: trabajo, llevar a los niños al colegio, cenas familiares y alguna que otra cita que parecía más una obligación que una chispa. Durante años, me dije a mí misma que con la estabilidad bastaba. Creía que el amor se trataba de estar presente cada día, ser confiable y construir una vida juntos a pesar de lo cotidiano. Pero bajo esa superficie, algo me aplastaba silenciosamente. El silencio que se extendía entre nosotros por la noche no era apacible, era un vacío. Recuerdo estar sentada frente a él durante una de nuestras raras cenas a solas, intentando iniciar una conversación, solo para encontrarme con un gesto distraído de la cabeza o una mirada distraída a su teléfono. Había una distancia en su mirada, una carga que no podía identificar. Intenté ignorarla, diciéndome que tal vez era solo estrés laboral, o una etapa que ya superaríamos. Pero en mi interior, una soledad insidiosa se arraigó. Mis amigos comentaban a menudo lo estables que parecíamos, lo afortunados que éramos de mantenernos unidos a pesar del caos de la crianza y las carreras profesionales. Pero nadie veía el muro invisible que se alzaba entre nosotros. Mi marido había cambiado. Lo notaba en la forma en que evitaba mi contacto, en los suspiros cansados cuando sugería hacer algo nuevo, en las salidas rápidas de las conversaciones donde intentaba compartir mis sentimientos. El hombre al que antes me sentía tan cerca ahora era un extraño en nuestro hogar compartido. Una noche, vislumbré su frustración. No estaba dirigida a mí, sino contenida en su interior. Murmuraba para sí mismo que necesitaba algo más, algo emocionante. Quería conectar con él, comprenderlo, pero las palabras no me salían. Me sentía atrapada en una jaula construida con resentimientos no expresados y expectativas incumplidas. Me dolía el corazón no porque supiera que algo andaba mal, sino porque no sabía cómo solucionarlo, o si siquiera tenía solución. En el fondo, me debatía con preguntas. ¿Me había convertido en la esposa aburrida y predecible que él nunca quiso? ¿Acaso las rutinas que me consolaban lo asfixiaban? Éramos 2 personas viviendo vidas paralelas bajo el mismo techo, con miedo de romper la fachada de nuestro supuesto matrimonio estable. Con el paso de los días, la silenciosa sofocación se convirtió en una tormenta a punto de estallar, una que nunca imaginé que se desataría durante lo que se suponía sería una época feliz. Las luces navideñas fuera de nuestra ventana se burlaban de la oscuridad que crecía entre nosotros. Y entonces llegó el día en que descubrí la verdad, una verdad que destrozó todas mis ilusiones. Pero antes de compartir ese momento, permítanme presentarles a las personas más cercanas a nosotros que contribuyeron a este desenlace. Los niños que percibieron el cambio incluso antes de que se pronunciaran las palabras, y las familias cuyas voces añadieron presión,
culpa y complejidad a una situación ya de por sí imposible. Acompáñenme mientras profundizamos en cómo una vida aparentemente perfecta puede revelar sus grietas de la forma más dolorosa. Una historia sobre el amor perdido, la traición revelada y el profundo desamor que le sigue. A continuación, los llevaré a ese momento desgarrador en el que se rompió el silencio y se reveló la verdad. Ese día empezó como cualquier otro, pero en algún momento, todo cambió en un instante. Había decidido sorprender a mi esposo. Traer un poco de calidez y consuelo a lo que creía que era nuestra vida en común. Salí temprano del trabajo, llena de esperanza, con su lasaña favorita y recuerdos de tiempos más felices. Al entrar en la casa y ver su coche, sentí una punzada de emoción. Quizás hoy sería diferente. Pero en cuanto entré, el mundo dio un vuelco. A la vuelta de la esquina, oí su voz, clara, fuerte, inconfundible, hablando por teléfono con su madre. Al principio, dudé, entre la incredulidad y la desesperada esperanza de haber oído mal. Pero entonces, sus palabras me impactaron como un portazo. Me arrepiento de haberme casado con ella. Es aburrida, predecible. Me siento como si estuviera viviendo con una compañera de piso. ¿Y en la cama? Es como un pez muerto. Su voz era fría, casi despreocupada, como si describiera un electrodoméstico roto, no a la mujer a la que prometió amar para siempre. Me quedé paralizada en el pasillo, con una bolsa del supermercado temblando en mis manos, cada palabra me desgarraba más que la anterior. El hombre con el que compartí mi vida, mis alegrías y mis dificultades, le confesaba a su propia madre lo miserable que era, él fue por mi culpa. Entonces llegó la demoledora verdad, la confesión de una mujer del trabajo que lo hizo sentir vivo de nuevo. Habló de la conexión emocional, de sus planes de dejarme después de las fiestas, de esperar para dar la noticia porque no quería armar un escándalo. Todas las mentiras y secretos ocultos tras sonrisas y cenas familiares salieron a la luz en esa única conversación. Sentí que me asfixiaba con cada frase, ahogándome en un mar de traición. En ese momento, no era solo una esposa. Era la mujer agraviada, la descartada por la emoción en otro lugar. Sin embargo, lo que más me dolió no fue solo lo que dijo, sino que lo dijera tan abiertamente, con tanta indiferencia su madre, alguien que debería haber sido mi aliado. Cuando de repente dobló la esquina y me vio allí, la sorpresa en su rostro igualó el caos que sentía en mi interior. Nos miramos a los ojos en un silencio atónito. No pude contenerme más. ¿De verdad es eso lo que sientes por mí?, susurré. La bolsa de la compra se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Su torpeza al encontrar las palabras, las excusas torpes, solo me desahogaba. No es lo que crees. No lograron calmar la tormenta que rugía en mi interior. El mundo seguro que creía conocer se hizo añicos al instante, revelando una herida abierta que se negaba a sanar. A medida que la verdad salía a la luz, nuestra conversación se desvió hacia la culpa y la actitud defensiva, un torbellino de ira, dolor e intentos desesperados de justificar lo injustificable. Lo confronté por cómo podía hablar mal de mí a mis espaldas, por cómo planeaba vivir una doble vida durante las fiestas y por pedirle paciencia mientras se preparaba para irse. Justo entonces, nuestro hijo Ben entró por la puerta con una sonrisa radiante, ajeno a la tormenta emocional que rugía a pocos metros de distancia. Su inocente presencia atravesó la tensión como un cuchillo, obligándonos a guardar silencio. Teníamos que mantener la fachada, para él. Me tragué las lágrimas y la furia, intentando asumir el papel de madre y esposa normal por el bien de los niños. Mientras tanto, por dentro, me desmoronaba. El peso de la traición me oprimía el pecho. Cada respiración me recordaba que el hombre en quien más confiaba se había marchado. Tras esa puerta, la noche que se avecinaba no prometía paz. Las discusiones, las dolorosas revelaciones, la fractura de lo que una vez fue un hogar, todo se cernía sobre mí. Pero al mirar a mis hijos, supe que debía encontrar fuerza, para ellos, para mí. Antes de avanzar, hacia los momentos en que sobrevivir significó ocultar la agonía, donde las sonrisas familiares ocultaron corazones destrozados, cuéntenme en los comentarios desde donde nos ven. Compartamos este viaje. Después de ese día devastador, lo más difícil no fue la confrontación, ni siquiera la angustia, sino fingir que todo estaba bien por el bien de mis hijos.
Ben y Lily, mis brillantes y hermosos hijos, merecían unas felices fiestas. Pero dentro de mí, el mundo se desmoronaba. Mantenerlo todo bajo control era como balancearse sobre el filo de una navaja. Ben, mi hijo de 8 años, ya era lo suficientemente perspicaz como para intuir que algo andaba mal. Una mañana, mientras dudaba con su desayuno, levantó la vista con esos ojos abiertos y escrutadores y preguntó: «Mamá, ¿papá va a vivir con nosotros para siempre?». Se me partió el corazón, pero forcé una sonrisa y dije: «Todavía estamos averiguando algunas cosas, pero papá y yo os queremos mucho a ti y a Lily». Quería ocultarle la verdad, al menos por ahora, pero sabía que el frágil velo se estaba desvaneciendo. Lily, con solo 5 años y felizmente inconsciente, hacía preguntas inocentes sobre por qué papá no estaba para sus dibujos y abrazos. Sus simples peticiones de pasar más tiempo con él me dolían por dentro. ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que el hombre al que adora podría no estar mucho más tiempo? Envolví sus pequeñas manos en las mías, susurrando promesas que me dolían profundamente. Durante las fiestas, la presión por mantener una familia perfecta era sofocante. La decoración brillaba con alegría festiva, pero en el fondo, cada sonrisa parecía forzada. Las conversaciones en la mesa se impregnaban de una tensión silenciosa, y podía ver cómo la culpa y la evasión se reflejaban en los ojos de mi esposo. Jugó el papel de padre feliz durante unas horas, pero una vez que los niños se dormían, el peso de las verdades no dichas llenaba la habitación. La tensión no era solo entre nosotros, se filtraba a toda la familia. Su madre me llamó varias veces, animándome a esperar por el bien de los niños, desestimando mi dolor como una reacción exagerada. Mis padres, fervientemente protectores, querían que los llevara a su casa, un refugio de la tormenta. Me sentía dividida, quería proteger a mis hijos de desarraigar sus vidas, pero ansiaba un espacio seguro lejos del conflicto emocional en casa. Una noche, después de que los niños se durmieran, me senté tranquilamente en la sala, mirando la silla vacía donde él se sentó. Las paredes parecían cerrarse, un sofocante recordatorio de que la familia que tanto luché por mantener unida se fracturaba cada día. Me preguntaba cuánto tiempo más podría seguir fingiendo, con esa fachada de familia feliz que parecía una broma cruel. Cada sonrisa forzada, cada palabra cuidadosamente elegida para no molestar a los niños, me desgarraba el alma. Las silenciosas batallas entre la esperanza y la desesperación rugían en mi interior. Pero bajo el dolor, crecía una semilla de determinación. Sabía que debía ser fuerte, no solo por mí, sino por los niños que dependían de mí. Su mundo ya estaba cambiando. Yo sería su ancla en medio de la tormenta. Antes de continuar, compartan en los comentarios cómo han gestionado momentos familiares difíciles durante las fiestas. Sus historias nos recuerdan que nadie está solo. Tras la angustia y el agotador esfuerzo por mantener unida a nuestra familia durante las fiestas, la realidad me golpeó como un tren de carga. Era hora de afrontar lo inevitable, el divorcio. La decisión no fue repentina, pero en cuanto se hizo oficial, mi mundo dio un vuelco. El hombre en quien una vez confié como mi pareja ahora era mi oponente en un campo de batalla legal complejo y frágil. Recuerdo sentarme frente a mi abogado de divorcio por primera vez, con las manos temblorosas mientras firmaba documentos que nunca pensé que tendría que leer. La habitación era fría y fría, muy distinta a la calidez del hogar que una vez compartimos. El peso de lo que me esperaba me oprimía. No se trataba solo de finales, se trataba de luchar por mis hijos, mi seguridad, mi futuro. Era una batalla que trascendía los muros del tribunal, que me llegaba a lo más profundo del alma. Mi esposo y yo teníamos visiones muy diferentes de lo que vendría después. Él insistía en una custodia compartida al 50%, presentándose como un cuidador equitativo, dispuesto a compartir cada momento con Ben y Lily. Pero yo sabía la verdad. Su trabajo exigente, sus largas jornadas y sus frecuentes viajes le dejaban poco tiempo para ser el padre práctico que los niños necesitaban. La idea de que nuestros hijos fueran trasladados de casa en casa, dependiendo en gran medida de niñeras o abuelos para cubrir sus ausencias, me parecía una injusticia. Nuestras discusiones se intensificaron. Él me acusó de intentar excluirlo de sus vidas, mientras que yo lo acusé de evadir responsabilidades,
intentando reescribir un rol que nunca había aceptado del todo. Los abogados intercambiaron cartas plagadas de jerga legal y acusaciones apenas veladas. Cada negociación era un campo de batalla donde cada palabra importaba. Mi ansiedad aumentaba con cada llamada, cada correo electrónico. La confianza se había destrozado, y en su lugar surgieron sospechas y defensas cautelosas. Las disputas financieras añadieron otra capa de tensión. Nuestra casa, que antes era un símbolo de nuestra vida en común, se convirtió en un bien polémico. Venderla fue como admitir la derrota, perder el hogar de mi infancia que quería conservar para mis hijos. Discutimos sobre ahorros, cuentas de jubilación y quién cubriría qué gastos. Sentí de nuevo la fría punzada de la traición cuando él cuestionó qué era justo, aparentemente olvidando años de sacrificios conjuntos. En medio del caos, mis padres se convirtieron en mi refugio. Las llamadas nocturnas con mi madre me brindaron compasión y fortaleza. La silenciosa presencia de mi padre me recordó que no estaba sola. Mientras tanto, los padres de mi esposo observaban desde la barrera. Su apoyo se veía complicado por la lealtad y sus propias frustraciones. Los dramas familiares se cernían como nubarrones, añadiendo presión y culpa. Sin embargo, en medio de la agitación, ocurrió algo extraordinario. Empecé a sentir una oleada de claridad y resiliencia que desconocía. Cada encuentro doloroso, cada palabra dura, me obligaba a superar el dolor, a luchar no solo por sobrevivir, sino por un futuro lleno de dignidad y esperanza. Comprendí que el divorcio no era solo un final, sino un doloroso camino para recuperarme y reconstruir la historia de mi familia. El camino que me esperaba sería duro, lleno de nuevas batallas y momentos de gracia inesperados. Antes de continuar, compartan sus experiencias sobre separaciones familiares difíciles o batallas legales en los comentarios. Su valentía y sus historias nos ayudan a sanar juntos. Los días posteriores a las batallas legales fueron una tormenta de emociones para la que no estaba preparada. El tribunal no era solo un lugar de documentos y abogados, se convirtió en un crisol donde cada dolor, cada acusación, cada lágrima silenciosa se forjaba en una nueva realidad que debía afrontar. Pero la lucha más dura no estaba afuera, sino dentro de mí, en lo profundo de mi corazón y mi mente. Al principio, el sueño se volvió un extraño. Me quedaba despierto en la oscuridad, atormentado por recuerdos y preguntas impredecibles. El eco de sus palabras, la imagen de la traición y la risa que una vez compartimos ahora se sentían distantes, casi como un fantasma que acecha un hogar destrozado. Luché con oleadas de dolor. La pérdida del futuro que imaginaba, la pérdida de la confianza, la pérdida de una familia completa e indivisa. Mi alma oscilaba entre la desesperación y una férrea determinación. Algunas noches, el peso de la soledad se sentía insoportable, un recordatorio desgarrador de que la persona que una vez amé se había convertido en una extraña. Otras, pequeñas chispas de esperanza brillaban, recordatorios de que el dolor, por muy agudo que sea, puede ser el comienzo de algo nuevo. Mis padres se convirtieron en mi santuario. La dulce voz de mi madre por teléfono, sus palabras firmes y tranquilizadoras, me recordaron que no estaba sola. Mi padre, con su forma tranquila y silenciosa, me brindó estabilidad. Su simple presencia fue un bálsamo para mi corazón dolorido. Juntos, me ayudaron a sentirme con los pies en la tierra, incluso cuando sentía que mi mundo se descontrolaba. Y luego estaban los niños, Ben y Lily. Verlos procesar la conmoción fue a la vez desgarrador e inspirador. Ben, con sus nuevas preocupaciones y preguntas, necesitaba abrazos extra y respuestas pacientes incluso cuando se me partía el corazón. Lily, percibiendo la tensión a pesar de ser demasiado pequeña para comprenderla del todo, aún irradiaba una alegría inocente que me recordaba por qué estaba luchando. Las sesiones de terapia familiar les ofrecieron un espacio seguro para expresar miedos que, de otro modo, podrían haber sido absorbidos por completo. Ver su resiliencia despertó algo intenso en mi interior. Un deseo intenso de protegerlos y sanar juntos. Mis amigos también jugaron un papel inesperado. Algunos se distanciaron con torpeza, sin saber cómo abordar la situación. Otros intervinieron con un apoyo incondicional, llamadas nocturnas y pequeños gestos de bondad que me recordaron que la vida continúa. Su empatía me ayudó a recuperar la fe en los demás,
incluyéndome a mí mismo. A lo largo de todo esto, poco a poco empecé a comprender que la sanación no es lineal. Hubo retrocesos hacia la ira y la tristeza, momentos de inseguridad y culpa. Pero con cada reflexión dolorosa, crecí. El coraje para perdonar, no necesariamente a él, sino a mí misma, por confiar demasiado ciegamente. La capacidad de soltar la ira y abrir espacio para la paz. Empecé a encontrar alegría de nuevo en las pequeñas cosas, las mañanas tranquilas con mis hijos, un paseo al aire libre, incluso las primeras sonrisas tímidas que surgieron después de las lágrimas. Poco a poco, reconstruí fragmentos de mí misma en una nueva totalidad. No la mujer que era antes, sino una versión más fuerte, más sabia y más compasiva. Antes de continuar, me encantaría saber de ti. ¿Alguna vez has enfrentado una separación dolorosa o una pérdida profunda? ¿Cómo comenzaste a sanar? Comparte tus historias en los comentarios para que podamos apoyarnos mutuamente en este proceso. Tras la tormenta, la angustia, las lágrimas interminables, las batallas libradas en los tribunales y en nuestros corazones. Llegó un momento en que comprendí que tenía una opción. Podía dejar que el dolor me consumiera o resurgir de él con más fuerza y plenitud. Ese momento no fue repentino ni deslumbrante. Fue silencioso, sutil, como los primeros rayos del amanecer que atraviesan una noche oscura. Seguir adelante no se trataba de olvidar el pasado, sino de aceptarlo. Aceptar que el hombre que una vez amé se había convertido en un capítulo que necesitaba cerrar. Aceptar que la historia de mi familia estaba cambiando, pero no terminaba. Y aceptar, sobre todo, que tenía que encontrar fuerza en mí misma, no solo por mí, sino por Ben y Lily. Retomar mi vida fue a la vez aterrador y liberador. Los primeros días como madre soltera fueron caóticos. Tenía que hacer malabarismos con los plazos del trabajo y la ayuda con las tareas, gestionar sola las visitas al médico y las reuniones de padres y maestros, y aprender a ser madre y padre. Algunas noches, el agotamiento me llevaba al límite. Pero con cada desafío, descubrí una resiliencia que desconocía. Me convertí en una maestra de la paciencia, una protectora férrea y una fuente de consuelo para mis hijos, quienes, a pesar de todo, recuperaban la sonrisa. El apoyo de mi familia siguió siendo invaluable. Mis padres, quienes me habían apoyado durante los días más difíciles, siguieron siendo un pilar fundamental. Las comidas calientes de mi madre, el apoyo silencioso de mi padre. Eran como un hogar en un mundo que de repente se sentía inestable. Amigos, algunos viejos y otros nuevos, me ayudaron a reconstruir mi confianza. Momentos inesperados, una risa compartida tomando un café, una llamada telefónica solo para saber cómo estaba, me recordaron que no estaba solo. Y poco a poco, empecé a pensar en mí misma, no solo como madre, sino como mujer. Los años de sacrificarme por un matrimonio y una familia habían dejado partes de mí sepultadas. Ahora, redescubría pasiones, reconectaba con amigos e incluso contemplaba la idea de volver a salir con alguien. La vulnerabilidad se mezclaba con la esperanza. Tenía muros, sí, pero también curiosidad. ¿Podría haber alegría y amor esperándome de nuevo? La felicidad de Ben y Lily se convirtió en la brújula que guió este nuevo capítulo. Quería que vieran fuerza en la vulnerabilidad, amor en los nuevos comienzos. Empezamos a crear nuevas tradiciones, no como una familia rota, sino como una que evolucionaba y sanaba. Su risa llenó nuestro hogar una vez más, una melodía que aliviaba las cicatrices que habíamos dejado. Por supuesto, el camino que me esperaba no era perfecto ni fácil. Algunos días se sentían cargados de recuerdos, algunas noches traían oleadas de duda. Pero con la reflexión llegó el crecimiento. Aprendí a perdonar, no a excusar la traición ni el dolor, sino a soltar su dominio para poder respirar con libertad. La mujer en la que me estaba convirtiendo se forjó con cada lágrima, cada lucha, cada triunfo. Si estás viendo esto ahora mismo y te sientes perdido en tu propio camino, quiero que sepas que hay luz tras la oscuridad. Sanar no es lineal, pero es posible. Y reconstruir no se trata de empezar de cero, sino de construir una nueva y mejor versión de tu vida, pieza a pieza, día a día. Gracias por compartir esta historia conmigo. Tu valentía para escucharme significa más que cualquier palabra.
Si has enfrentado dificultades similares o has encontrado tu propio camino hacia la sanación, por favor, comparte tu historia en los comentarios. Sigamos animándonos mutuamente. Este no es el final, sino un nuevo comienzo. Un viaje hacia la paz, la fortaleza y la alegría inesperada.